Buenas noches, suscriptores de Análisis Urbano. Hoy consideramos que hay temas muy importantes para tratar. ¿Qué está pasando en la Comuna 7 Robledo? Esa guerra silenciosa que se vive allá. ¿Qué sigue pasando con el tema de las convivir? Que siguen operando a pesar de los golpes que le ha asestado la Policía Nacional. ¿Qué sigue pasando con Altavista, con Belén Comuna 16? Y qué sigue pasando en otros lugares de la ciudad metropolitana, qué pasa en Bello, qué pasa en Itagüí, qué está pasando en Girardota, Copacabana, Barbosa, Itagüí, La Estrella, Envigado, Sabaneta de Caldas, lo que es el Valle de Aburrá. Muchos temas para tratar, pero consideramos que hoy hay un tema que también es necesario tocar, y es, en medio de un conflicto urbano tan violento, tan criminal, ¿qué hacer para bajarle la intensidad? ¿Qué hacer para transformarla? Y queremos hablar hoy de lo que es para nosotros, todo lo que está en discusión hoy sobre el sometimiento a la justicia de las estructuras criminales, que el gobierno nacional les ha dado el nombre de bandas criminales. De Corpades, Análisis Urbano, su agencia de prensa, las hemos denominado estructuras paramilitares y mafiosas, que controlan bandas paramilitarizadas como las 350 bandas de Medellín y las otras que, sumándolas en el conjunto del Valle de Aburrá, pueden ser unas 500 bandas. Y hoy queremos hablar de eso, sometimiento a la justicia. ¿Es importante o no el diálogo, la negociación y el sometimiento de bandas y estructuras? ¿O cuál es la salida? Si es traer más policías, más helicópteros, si es gastar más plata en cámaras de seguridad, o si definitivamente el gobierno municipal del Valle de Aburrá, encabezados por el alcalde de Medellín, Perico Gutiérrez, si la gobernación de Antioquia en cabeza de Luis Pérez Gutiérrez, y si el gobierno nacional en cabeza de Juan Manuel Santos, se toman la molestia de buscar cómo someter a toda esta criminalidad urbana, que permítame decirles, va más allá incluso del urbano-rural. ¿Qué hacer con ella? Porque sabemos que la oficina tiene presencia en el Peñol, tiene presencia en el municipio de Guatapé, tiene presencia en Támesis, tiene presencia en La Pintada, tiene presencia en Jericó, tiene presencia en muchos lugares que van más allá de Medellín o el Valle de Aburrá. Pero también queremos hablar sobre este tema de sometimiento, es mirar algunos antecedentes para que no nos asustemos, para que la institucionalidad no diga que no se puede, para que partidos políticos, para que mucha gente que no está de acuerdo con los diálogos, negociaciones y sometimiento, pues vengan a decir que esto es novedoso, que esto nunca ha pasado. Antecedentes de sometimientos a la justicia. César Gaviria Trujillo fue el que promovió acercamientos con todo esto que se llama el cartel de Medellín, en cabeza en ese momento del ya abatido Pablo Escobar Gaviria, que era uno de los capos poderosos del cartel de Medellín, pero había muchos más. En ese momento expide 3 decretos con fuerza de ley, que fue el 2047, el 2372 y el 3030, todo esto en 1990. Esos decretos buscaban, ojo ciudadanía, ojo institucionalidad, buscaban el sometimiento a la justicia de jefes, lugartenientes, miembros, hombres que estuvieran al mando y todo lo relacionado a los bienes obtenidos por el negocio criminal. Les ofrecían un tratamiento penitenciario, inmunidad frente a la extradición y la confesión de los delitos cometidos. Este sometimiento fue aprovechado por Pablo Escobar para hacerse recluir en la famosa cárcel, recuerden ustedes, los que estamos más veteranos sabemos, la famosa cárcel de la Catedral, una cárcel hecha como anillo al dedo para el jefe del cartel de Medellín. Fue hecha tan a su antojo que cuando quiso volarse se fue
Se salió de la cárcel y se fue. Estos decretos, ojo, además de favorecer en ese momento a Pablo Escobar, estaba el decreto 2372, que posteriormente fue el decreto 3030, que dispusieron que la confesión de un crimen permitía evadir el tema de la extradición. Miren, todo lo que se hacía para desmantelar el crimen, todo lo que se hacía para desmantelar una maquinaria de guerra y de muerte como la del cartel de Medellín. Eso lo aprovechó en su momento todo lo que se ha denominado el clan Ochoa Vázquez. Ahí estuvo Jorge Luis, estuvo Juan David y estuvo Fabio Ochoa. Purgaron una condena de 8 años de prisión efectiva. Recuerden, estos Ochoa Vázquez en ese momento pertenecían al cartel de Medellín, en cabeza de Pablo Escobar, que tenía como jefe a Pablo Escobar. Hay otro proyecto que se propuso de alternatividad penal para las Autodefensas Unidas de Colombia. Recuerden todo lo que después de esa oleada y toda esa oleada de violencia y criminalidad que efectuaron las Autodefensas Unidas de Colombia. Fue durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y en ese momento el ministro del Interior y de Justicia, los dos ministerios estaban fusionados, el de Justicia y el Interior. Estaba en cabeza de Fernando Londoño Hoyos, que presentó ante el Senado de la República el proyecto de ley estatutaria 85 de 2003, que buscaba darle beneficios a las Autodefensas Unidas de Colombia mediante un marco legal con tratamiento especial. Ojo, miren que sí se ha buscado cómo desmantelar el crimen urbano, cómo desmantelar el crimen rural, más allá de negociaciones, de posibles negociaciones en ese momento con las FARC, posibles negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional y con otros como el Ejército Popular de Liberación, lo que quedaba en la zona del Catatumbo. Se establecieron, en ese momento se proponían establecer 8 mecanismos de reparación a víctimas. Reparación a víctimas, realización de trabajo social a favor de la recuperación de las víctimas, colaboración activa y efectiva con instituciones que se dedicaran al trabajo social para la recuperación de las víctimas, aporte de bienes a instituciones que se dedicaran al trabajo social en recuperación de víctimas, la entrega de bienes al Estado para la reparación de estas víctimas, manifestación pública de arrepentimiento, colaboración eficaz, esclarecimiento de los hechos ocurridos con ocasión del conflicto armado en Colombia, aportar información que contribuyera eficazmente a la desarticulación de grupos organizados al margen de la ley. Mejor dicho, se proponía era que a través de esa ley se podría desmantelar todas las actividades del crimen urbano y rural y quienes hacían esas actividades, bandas, estructuras, todo mezclado entre mafias y paramilitares. Ese proyecto de alternatividad penal fue considerado en su momento, lo consideró mucha gente, una burla a las víctimas. Fue retirado del Congreso. Luego sería presentado el texto de la Ley de Justicia y Paz, bajo la cual se desmovilizaron los bloques paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, que iniciaron a finales del 2003 con el bloque Cacique Nutibara, bloque paramilitar urbano, mezclado con bandas, mezclado con mafias, mezclado con paramilitarismo. Y fue el primer bloque urbano que se desmovilizaba, el primer bloque que se desmovilizaba de las Autodefensas Unidas de Colombia. Recuerden que en el 2005 se desmoviliza, en agosto del 2005, el bloque Héroes de Granada, una mezcla rural y urbana. 80 miembros de la oficina se desmovilizaban ahí y en ese momento se dijo que era la partida de función de la oficina. Si hoy lo ven, la oficina sigue existiendo. En vez de cárcel para de las Autodefensas Unidas de Colombia, se propuso en ese momento inhabilidades y prohibiciones. Las penas alternativas a la prisión eran inhabilitación para ejercer cargos públicos, ojo, inhabilidad para aspirar a cargos de elección popular, prohibición del derecho a la tenencia y porte de armas, la privación del derecho a residir en determinados lugares
la expulsión del territorio nacional para extranjeros, la prohibición de aproximarse a las víctimas o comunicarse con ellas, la restricción geográfica de la libertad. O sea, esto era lo que le proponía, pero igual se propuso curules directas para las Autodefensas Unidas de Colombia, Ley 796 de 2003, que trataron de organizar en el llamado referéndum del presidente Uribe, que fue derrotado en las urnas, referéndum que no pasó. En 2003 el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez convoca mediante la ley a ese referéndum del que les hablaba, que fue derrotado, que era una propuesta de reforma constitucional, dejando entrever la intención de darles participación política a las autodefensas, con quienes se abría un proceso de negociación. Recuerden que, vuelvo y lo repito, el primer bloque urbano, se desmoviliza a finales del 2003. A las autodefensas quienes se abrían, pues, es así como se consideró agregarle un parágrafo al artículo 176 de la Constitución, el cual fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. Se establecían por una sola vez circunscripciones especiales de paz, ¿cierto?, para las elecciones a corporaciones públicas que se realizaran antes del 7 de agosto del 2006, o nombrar directamente, se proponía nombrar directamente por una sola vez un número plural de congresistas, diputados, concejales, en representación de los mencionados grupos en procesos de paz y desmovilización, para ese momento, para las Autodefensas Unidas de Colombia. Los nombres de los congresistas, diputados y concejales a que se refería este artículo eran convenidos entre el gobierno y los grupos armados, y su designación correspondería directamente al presidente de la República. Luego del acuerdo final con las FARC, ahora estamos hablando de la actualidad. Quisimos traer este pedacito para mirar lo que se proponía en ese momento y lo que hoy se propuso con el tema de FARC. Ahora, luego del acuerdo que se hace final con FARC, que ya estamos entrando a la etapa de implementación, el gobierno Santos acordó la creación de 16 circunscripciones especiales de paz para promover la participación en zonas afectadas por el conflicto. En otras palabras, en zonas donde hizo presencia fuertemente las FARC. En Antioquia, 2, Urabá, una circunscripción de paz en Urabá, y la otra en el Bajo Cauca. Ojo, que en esas circunscripciones de paz no pueden participar las FARC, sino organizaciones, movimientos que estén en esas zonas. Ojo, porque eso hay que tenerlo perfectamente en cuenta. Hay diferencias en lo que se proponía en la época de autodefensa, es lo que le proponía, pero todo lo que uno siente es que buscaba generar el clima suficiente para la paz y desmantelar todas las actividades, en este caso de la insurgencia y en la otra el caso de las actividades de las Autodefensas Unidas de Colombia. Cuando estamos hablando de este tema de sometimiento a la justicia, nos encontramos que en el acuerdo de La Habana hay salvavidas o hay posibles salidas para solucionar los problemas, para solucionar la situación, para desmantelar el crimen urbano y rural, y encontramos que sí hay salidas en los acuerdos de La Habana. En el texto renegociado entre las FARC y el Gobierno Nacional, aprobado el 12 de noviembre de 2016, recuerden que se perdió el plebiscito, él no ganó, ganó por unos 40 o 50 mil votos creo, pero ganó. Eso llevó a renegociarse todo el tema de los acuerdos. El 12 de noviembre de 2016, en esta renegociación quedó incluido el punto 3.412, que dice lo siguiente: sometimiento o acogimiento a la justicia de las organizaciones criminales. Quiere decir que sí se puede abrir el camino para desmantelar el crimen urbano y rural. En ese texto aprobado dice así: en el marco de la justicia ordinaria y con el fin de contribuir a la lucha contra las organizaciones criminales de que se trata en este punto,
fortalecer las garantías de seguridad en los territorios, facilitar las condiciones, la creación de condiciones favorables para la construcción de la paz. El gobierno nacional, en coordinación, óigase bien, en coordinación con la rama judicial, presentará un proyecto de ley para promover el sometimiento o acogimiento a la justicia de las organizaciones antes señaladas, mediante el procedimiento legislativo especial para la paz, conocido como el Fast Track. Un momento, por favor, escuchen esto. Promover el sometimiento o acogimiento a la justicia de las organizaciones antes señaladas. Ahora les decíamos a todos ustedes, los suscriptores de Análisis Urbano, la importancia de lo que se está hablando acá. Sí puede haber forma de desmantelar a la oficina del Valle de Aburrá, que ha sido conocida como la oficina del Micano. Si hay forma de desmantelar 350 bandas paramilitarizadas que controlan más del 70% del territorio de Medellín, que controlan más de otras por fuera de estas 350, unas 150 más en el resto del Valle de Aburrá, que casos como Bello, municipio de Bello, controlan el 90% del territorio. Y que la presencia en todo el Valle de Aburrá es de más del 70% de las bandas de la oficina, y ahora con la presencia más periférica, pero muy fuerte, de las autodefensas gaitanistas de Colombia, denominadas como el Clan del Golfo. Nosotros nos preguntamos desde Corpades y desde Análisis Urbano, ¿por qué algunos partidos políticos, por qué hay organizaciones, por qué hay personalidades que no les gusta o les parece un mal acuerdo lo que se firmó con las FARC? Hay muchos ya han opuesto al Fast Track, que busca avanzar en la implementación del acuerdo. Pero miren lo paradójico, y uno dice, venga, ¿por qué no nos ponemos más serios con el país? Pero miren que ven con buenos ojos un proyecto de ley de sometimiento a las estructuras criminales, y hasta les gusta la vía del Fast Track. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo y buscamos prontamente una ley de sometimiento a la justicia para todo este crimen urbano y rural? Pero no solo para el del Valle de Aburrá y Antioquia, sino obviamente para esas otras regiones del país donde hacen presencia nuevas estructuras paramilitares mafiosas o antiguas estructuras que hoy han adquirido mucho poder. Hay una propuesta que viene surgiendo y quiero traérselas a colación. Recuerden ustedes que en torno a la captura de Gustavo Villegas se ha hablado, y lo ha hablado Análisis Urbano, lo hemos hablado nosotros desde Corpades y Análisis Urbano, que sentimos que hubo una trampa, una participación de sectores del crimen urbano, de antiguos miembros de la Fiscalía, gente que ya salió, y de otra gente que buscaba crear una crisis institucional. Pero en ese momento ellos venían en cabeza del secretario de Seguridad, que hoy está detenido, Gustavo Villegas, trabajando un proyecto de ley de sometimiento a la justicia, basado en los acuerdos de las FARC. Lamentable que no lo hayan compartido con la ciudad, con el resto de la ciudad. Lamentable que no lo hayan compartido con otros sectores que hubieran podido fortalecerlo, pero digamos que ya venía moviéndose. Ahora aparece la senadora Paola Holguín y propone presentarle al Congreso un proyecto de ley de sometimiento a la justicia. Ya dicen que está listo para presentación y será radicado prontamente en el Congreso de la República. Vuelvo y lo repito, lo va a presentar la senadora Paola Holguín del Centro Democrático. Y créanme que en principio diría que está bien. Si ese proyecto consultara toda la realidad, o escuchara a todas las posiciones sobre lo que es el conflicto urbano, quiénes son estas organizaciones que le buscan someter y cómo realmente someterlas, por ese el proyecto de ley de sometimiento. Nosotros se lo hemos dicho públicamente a la senadora, ojo que hay que evitar que ese un proyecto de ley de sometimiento se vuelva como un anillo al dedo para los beneficios
del crimen urbano, para los beneficios de la oficina, para los beneficios de autodefensas gaitanistas y sus bandas. Debilidades que le encontramos al proyecto de borrador, que creemos que es el mismo que va a presentar la senadora Paola Holguín. Hablamos de debilidades en el proyecto del borrador. Uno, buscar que se equipara con un proceso de justicia transicional como el de las FARC, al hablar de verdad, justicia y reparación, cuando las estructuras criminales, dicen algunos, yo no comparto eso, no hacen parte del conflicto urbano, el conflicto armado. Tengan la plena seguridad que desde Análisis Urbano Corpay le decimos, la oficina tiene que ver con el conflicto armado en Colombia. La oficina ha participado en las operaciones paramilitares, la oficina ha financiado y la oficina hacen parte quienes han fortalecido también el paramilitarismo en Colombia. En el proyecto, siendo aparentemente esta debilidad, yo en todo caso plantearía, llevemos al sometimiento a paramilitares y mafias, pero entendiendo que sí hacen parte del conflicto armado colombiano. O vengamos a decir que es un asunto de bandas de simples y delincuencial, que es un asunto solo de negocio. Permítanme decirles que la operación Orión, esta que hoy nuevamente un concejal de Medellín propone realizarse en Altavista, que pareciera no conocer la historia de lo que ha pasado, que fue Orión, realmente muestra que esa oficina, muestra que esas bandas sí participaron en operaciones paramilitares en asocio con fuerza pública. No se incluye en el proyecto, ahí hay una debilidad, el componente de la verificación por parte de instancias nacionales e internacionales. Ojo, ahí encontramos una debilidad. Las etapas de sometimiento no deberían reducirse solamente a 3. Proponemos desde Análisis Urbano, desde Corpade, ¿por qué no ampliarlas a las siguientes? ¿Por qué no meter lo de la exploración? Exploración en el terreno. ¿Cómo está el ambiente con estas bandas, con estas estructuras, con este poder criminal en lo urbano y rural? Eso está en el proyecto de sometimiento, el acercamiento colectivo, la judicialización individual, pero proponemos otra: desarme, la entrega de bienes de uso ilícito, pero no 2 o 3, una entrega considerable, porque son muchas las víctimas que obviamente hay que reparar, y es mucho lo que hay que hacer para reconstruir al Valle de Aburrá, a Medellín, después de todas estas guerras urbanas que han vivido. Hay otra que está ahí, que es el otorgamiento de beneficios. Entonces vuelvo y repito, estaríamos diciendo, adicionemos 2, exploración y el desarme y entrega de bienes de uso ilícito. Hay un punto que consideramos importante: el acercamiento colectivo propuesto no debe hacerse solamente a través de la Fiscalía General de la Nación. Aquí consideramos que hay una propuesta novedosa y la presentamos desde Corpade de Análisis Urbano. ¿Por qué no hacerlo a través de la creación de una Consejería Ciudadana para la Paz Urbana? ¿Por qué no crear esa Consejería Ciudadana para la Paz Urbana que ayude a esa propuesta de acercamiento colectivo e incluso individual del crimen urbano y rural, de sus miembros y demás? Esto está autorizado, todas estas cosas estarían autorizadas de acercamiento por el gobierno, conforme al artículo 8 de la ley de 1997. Las herramientas existen para crear un escenario de confianza y de interlocución entre los voceros de la estructura criminal o de las estructuras criminales y el gobierno nacional. Hay algo que consideramos que es muy importante y hay que reforzarlo, y es el tema de la responsabilidad de los mandos y los crímenes de lesa humanidad, de los que participaron en graves crímenes, pero con menor grado de responsabilidad, con la respectiva concesión de beneficios, obvio, penas alternativas sujetas al cumplimiento de condiciones, la entrega de las armas, el reconocimiento de la responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad, la reparación integral de las víctimas, la liberación, que eso es lo que le hemos dicho a la senadora Paola Holguín públicamente,
Senadora, un proyecto de sometimiento a la justicia debe incluir necesariamente la liberación de los territorios urbanos y los territorios rurales, barrios, corregimientos. Hay que liberarlos. Tiene que ser parte de lo que sea una ley de sometimiento, porque lo único que se haría es sacar a algunos jefes, desarmar a unos hombres y que el crimen urbano y rural se mantenga. Y ojo con esto que es muy importante, la desvinculación como consecuencia de la presentación del proyecto de sometimiento, que sea un proyecto grande, que tenga más, para obligar a las estructuras del crimen urbano y rural, la desvinculación de los menores reclutados. En solo Valle de Aburrá pueden haber unos 6.000 jóvenes menores de 18 años vinculados a las actividades de bandas y la estructura como la oficina del Valle de Aburrá y las autodefensas gaitanistas de Colombia. La aplicación del principio de favorabilidad penal, es decir, cuál ley aplicar, si es más cuál sería más favorable de aplicar conforme al delito cometido, y debe partir, obviamente, de la entrega de bienes, de muchos y cuantiosos bienes, para reparar a las víctimas. Y esto que es importante, y hay que tenerlo en cuenta en un proyecto de ley de sometimiento, no ocultar la información de la estructura y sus actividades criminales, porque lo que tenemos que buscar es desmantelar la oficina, desmantelar las autodefensas gaitanistas y desmantelar sus bandas en Medellín y el resto del Valle de Aburrá, obviamente como proyecto piloto, después habrá que llevarlo a otras regiones. Los acercamientos colectivos, escuchen bien, deben contener mayores exigencias que las contempladas hasta el momento en el proyecto de ley de sometimiento que se va a presentar. Información sobre la organización, información veraz, completa de esa organización, el número de personas que se van a someter, la proporción que esto representa en la organización criminal, quiere decir, si se debe desmantelar, eso dice el proyecto, pero nosotros le hemos invitado a que se le agregue cosas como estas. Un mapa explicativo en el cual se detalle y se especifiquen las zonas de localización, acción e influencia de las bandas. El número de menores de edad reclutados y dispuestos a entregar, ojo con el conejo que haría la oficina, las autodefensas gaitanistas y sus bandas, no son menos de 6.000, son mínimo 6.000 menores que hoy están vinculados a las actividades de este crimen urbano rural. El listado completo del armamento que será entregado, listado de bienes ilícitos que hacen parte de los activos de organización. Esto obviamente incluye dineros, incluye bienes muebles e inmuebles, incluye más allá de lo que tradicionalmente han entregado. Quienes acepten la comisión de uno o varios delitos como concierto para delinquir, simple o agravado, fabricación, tráfico, porte, tenencia de armas de fuego, municiones de uso personal, fabricación o porte de estupefacientes y extorsión, ¿por qué no buscar que se le fijara una pena privativa de libertad de 24 a 48 meses de prisión? Podría funcionar, podría funcionar. Ahí necesita más debate. Quienes hayan incurrido en delitos diferentes y que tengan relación con la pertenencia y actividad de la organización criminal, se podrán someter a penas alternativas de 48 meses y no superior a 96 meses de prisión. Esto todo es para el debate. Quienes hayan incurrido, ojo con esto, en delitos de lesa humanidad, desaparición, tortura, desplazamiento forzado y demás, se habla de que se le propondría una pena alternativa de privación de lo mínima de 96 meses y no superior a 144 meses de prisión. Se plantea, y ojo que aquí hay un equívoco, y me parece que ese proyecto tiene que observar esto, y un proyecto que presente la ciudadanía en el futuro si esto no funciona, y se está planteando que solamente hay un término máximo de 18 meses para que las organizaciones criminales presenten ante la Fiscalía su solicitud de sometimiento colectivo o individual, contados a partir de que se aprobara esa ley de sometimiento. ¿Qué hemos dicho? Déjelo abierto, no lo cierren a 18 meses, déjelo abierto, porque el crimen no se acaba.
porque el crimen va mutando y porque nuevas organizaciones criminales van surgiendo. Siempre hay que dejar la puerta abierta del sometimiento a la justicia, porque siempre habrá bandas armadas participando en el crimen urbano y participando en el crimen rural. El que ha propuesto que el crimen se va a acabar no conoce la historia de la sociedad, no conoce la realidad que vive cada país. El crimen vive ahí y se mantiene en cada sociedad. Nosotros consideramos que debe ser creada la Consejería Ciudadana para la Paz Urbana. Ojo con esto, que es importante, que esté integrada con personas representativas de la ciudad, gente de la institucionalidad, alcaldía, gobernación, consejo, asamblea, empresariado, académicos, miembros de ONGs, fiscalía, defensoría del pueblo, entre otros, y expertos conocedores de la problemática de ciudad. Avanzar con mayor celeridad y buscar un acuerdo exploratorio para llegar a la etapa de sometimiento, de la etapa de acercamiento colectivo y lograr el sometimiento. Miren, nosotros planteamos algo. Si ya están los acuerdos de paz de la que surgieron de La Habana, si está toda la posibilidad para explorar el sometimiento a la justicia, presidente Santos, ¿cuánto se va a demorar usted y la Fiscalía para darle vida a ese proyecto? Hay que buscar el sometimiento. Hay que hacerlo seriamente y creemos nosotros hoy, y se lo repito, como lo dije a la senadora Paola Holguín, más importante que la presentación de un partido político, de un proyecto de ley de sometimiento, es que la ciudadanía se lo presentara al Congreso, teniendo en cuenta un proyecto que sea real de sometimiento a la justicia y desmantelamiento del crimen urbano y rural. Eso es lo que estamos apostando, a eso es lo que le estamos diciendo desde Análisis Urbano y Corpades. Lo que hemos denominado el crimen urbano debe comprometerse en el momento de los acercamientos para el sometimiento a la justicia, cumplir con unas exigencias, las cuales implicarían sometimiento de un número considerable de miembros de entre menores de edad y mandos medios, que integren las bandas y que operen en las 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad. Separar la negociación, o bien, de la oficina del Valle de Aburrá, conocida como la de Envigado, y las autodefensas gaitanistas de Colombia, conocidos o rebautizados como el Clan del Golfo. Así tengan las mismas prácticas criminales de intereses en el negocio, hay que buscar un tratamiento diferente por lo que ha sido la historia de cada uno. Pero ojo que nosotros también proponemos algo. Hay que dividir la negociación de la oficina en dos. Una con los subjefes o jefes gatilleros que están al frente de las bandas, lo que han llamado las ODI. Y otra diferente con los jefes, la junta directiva, los patrones y los patrones de la oficina, que en últimas esta oficina sigue siendo la fachada del cartel de Medellín. Ojo que es importante, el proyecto de ley de sometimiento a la justicia a la criminalidad, aunque está enmarcado en 3 principios de la justicia transicional: verdad, justicia y reparación, no puede equipararse a una negociación como la desarrollada en La Habana con las FARC o la que se realiza con Ecuador, con el ELN. No sueñe, que no sueñe la oficina y que no sueñen las autodefensas, que va a ser igual a eso. Yo terminaría diciendo esto desde Análisis Urbano y Corpades. Quien dijo miedo, apostémosle realmente a una propuesta de diálogo, negociación y sometimiento de la oficina del Valle de Aburrá, del sometimiento de las autodefensas gaitanistas de Colombia y del sometimiento de sus bandas. La paz urbana es muy importante para apuntalar la paz rural. Las dos juntas nos pueden dar la paz total. Y el camino de la reconciliación nacional necesita obligadamente que la paz urbana también sea trasegada, también se dé. Es la apuesta, a eso le jugamos,
Hoy les decimos nuevamente, consideramos que este tema es importante y recuerden, necesitamos una ciudad sin casas de tortura, sin desapariciones forzadas, sin desplazamientos forzados, sin turismo sexual y rumba dura, sin explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Necesitamos una ciudad sin pagadiario, donde miles de personas están esclavizadas, una ciudad metropolitana, pero también necesitamos una ciudad donde sus territorios el crimen no sea el que mande, y el que mande sea realmente el Estado social de derecho. Muchas gracias a ustedes y en una próxima oportunidad nos veremos.